La primera parte decía, la va a desarrollar el coronel mayor Gabriel Camili, y lo presento. Es oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, es licenciado en Estrategia y Organización, es magíster en Política, magíster en Historia de la Guerra y magíster en Defensa Nacional. Fue jefe del Regimiento 3, Regimiento de Infantería 3, fue agregado de defensa en Alemania, Suecia y Austria. Fue subdirector y director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas y decano de la Facultad Militar Conjunta. Es autor del libro La Guerra de Ucrania y es columnista de varios periódicos. Y bueno, es el que va a abrir esta charla. Después lo va a seguir el coronel Rospide y en su momento lo voy a presentar. Así que los dejo con él. Gabriel. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches a todos. Vamos a escuchar hoy una conferencia. Primero voy a compartir pantalla con ustedes. Ustedes me dirán si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, Se ve se perfecto. ve. Bueno, bueno, en principio nos convoca eh, este título, ¿no? ¿Existe otro San Martín? Eh, Tenemos nosotros un reflejo de San Martín, como digo siempre, y una enseñanza de San Martín, cuanto menos muy escasa y muy faltante de información. Todo esto, estas cosas se estudian en el colegio y después pasan a segundo plano. Es más, se estudian en el colegio primario y muy poco en el secundario. Entonces, hay una figura construida de San Martín que no siempre es la acertada, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es, a través de una diplomatura, que es la que vamos a iniciar el 4 de agosto del presente año por cuarto año consecutivo, esta diplomatura es conocer al San Martín que la historia oficial no cuenta o no nos transmite adecuadamente. Las causas después las podemos discutir durante el transcurso de la diplomatura, por qué se cuenta un San Martín tan distinto, ¿no?, a la realidad. Y también vamos a hacer esta diplomatura que se llama Liderazgo Sanmartiniano para el siglo XXI, porque si bien vamos a estudiar al verdadero San Martín, quién era San Martín, también hay una sentencia que dice que la historia es maestra de vida. Entonces no es simplemente un hecho anecdótico, sino para saber desde el punto de vista, digamos, informativo quién era San Martín, sino nosotros creemos y estamos convencidos hace muchos años, desde nuestra carrera militar y desde nuestra función en el Instituto de Levan, que es necesario traer a San Martín al siglo XXI. ¿Y cómo lo traemos a San Martín al siglo XXI? Lo tenemos que traer a San Martín como modelo, como arquetipo, tratar de buscar en él las cosas que hizo como militar en primera instancia, como conductor político, como administrador, planificador. Digamos, podemos sacar muchas enseñanzas de San Martín cuando simplemente se reduce esto a una cuestión a veces, como decía, tipo eh, resumen Lerú para que la gente recuerde algo de San Martín. Y bueno, también otra manera de rescatarlo, que lo vamos a hacer durante nuestra diplomatura, es lo que San Martín escribió, dejó escrito, ¿no? Entre otras, esta frase: lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria. Tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Esta es una carta de José de San Martín a Juan Manuel de Rosas el 10 de junio de 1839. Fíjense lo que nos dice San Martín. Esta es una sentencia para todos los argentinos. ¿Y cuántas veces es olvidada esta sentencia? ¿Cuántas veces he dejado de lado?
Bueno, estas cosas son las que queremos rescatar de la figura de San Martín. Estas cosas son las que se van a ver en la diplomatura, que empieza el 4 de agosto y se prolonga por 4 meses, convirtiéndose en la única diplomatura universitaria que otorga un título universitario acreditado por la UAI y muy prontamente inscripto con puntaje docente en distintos lugares de la Argentina. Esta diplomatura es federal además, porque sus docentes pertenecen a todos aquellos lugares sanmartinianos, como recién nos contaba el camarada, desde Corrientes, tenemos profesores de Corrientes, tenemos profesores de Mendoza, tenemos profesores de San Rafael, tenemos profesores de Buenos Aires, tenemos profesores de Rosario, tenemos profesores también internacionales. Un importante empresario chileno nos va a hablar sobre San Martín y su estadía en Chile y su acción política en Chile. Tenemos un abogado y docente de primera línea del Perú que nos va a contar quién era San Martín en el Perú. Tenemos docentes de España, un oficial del ejército español que nos va a hablar sobre la formación en España de San Martín. O sea, esto es una diplomatura, como digo, única y que la idea nuestra es traer a San Martín para que sea el reflejo en los próximos años para la dirigencia argentina, dirigencia en general, dirigencia política, militar, dirigencia económica, dirigencia empresarial, dirigencia gremial, todos tienen que aprender de San Martín. Para ir adentrándonos un poquito, ¿quién era San Martín? Fíjense ustedes qué poco analizamos haciendo uso de las nuevas tecnologías. Tenemos acá este cuadro interesante que, digamos, si bien lo hizo la inteligencia artificial, la información se la cargó quien habla. Fíjense la vida de San Martín de 72 años y analicemos esto, porque esto va a dar un resultado también, le va a hacer pensar. Primero, sus primeros años en las misiones. Esto lo vamos a ver en profundidad en la diplomatura, pero hoy un esquema general para que ustedes vean. Este San Martín, que en esos primeros años de vida, donde a uno le queda grabado en la retina, aunque no tenga una memoria real de todo, le queda grabado en la retina esas primeras cosas que lo van a motivar, que lo van a mover. Como recién decía uno de los integrantes de este panel, cuando me vistieron de granadero, me quedó para toda la vida, ¿no? Bueno, imagínense que ese San Martín está en un terreno donde hacía poquitos años, muy poquitos años, estaban las misiones jesuíticas, donde en esos años se imprimió un carácter muy particular a esa zona guaraní jesuítica, que esto, creo yo, y no creo equivocarme, marcó a fuego la raíz de esa infancia de este niño que se va después con su padre militar, vuelve a sus funciones en España. Y después transcurre 39% de su vida inicial, posterior a estos años en las misiones en la Argentina, en España. Y ahí es muy importante entender que ahí es donde se forma como oficial. Se forma como oficial, pero no cualquier oficial. Se forma, ahora van a ver bien lo que quiero decir en una próxima exposición, se forma con estudios, con campañas, se forma en el terreno. Es un militar hecho en las campañas militares, al servicio de la causa de la hispanidad, de la causa católica, de la causa de la corona española heredada de Isabel y de Fernando. Esa es la España que inflama y que construye al soldado José de San Martín. Y ahí,
En 1812 es cuando llega a la patria nuevamente y solo permanece el 17% de su vida, y no toda en la Argentina, en la América que él llamaba. Son 12 años. Ese es el momento que conocemos, que más conocemos. Y después viene un periodo de la madurez, o una etapa de exilio, que mal llamada, pues es un exilio forzado, el de San Martín, esto tampoco se dice, voy a decir algo ahora, pero lo vamos a profundizar en la diplomatura. Es una etapa de madurez, de un exilio forzado, un hombre en la plenitud de sus fuerzas, de sus capacidades, de sus virtudes, es forzado por sus enemigos. Y de esto vamos a hablar un poco después con el coronel Rospide, quiénes son esos enemigos. Pero también en esos 26 años posteriores de lo que le restaba de su vida, San Martín intenta volver a la patria. ¿Y qué pasa ahí? Vamos a hablarlo también. Pero no obstante, San Martín no se va como nos quieren presentar una figura del abuelito jubilado que tejía y destejía en su casa de Boulogne-sur-Mer o de París antes, etc. Trabaja activamente por la Argentina, trabaja activamente por la causa argentina, ofrece su sable al brigadier general Juan Manuel de Rosas en los momentos de una guerra tan dura como quizá como la guerra de la independencia, dicho por San Martín esto. Desde 1838 a 1850 la Argentina fue agredida por las dos principales potencias mundiales de ese momento, Inglaterra y Francia. O nos olvidamos de esto, o no nos cuentan esto. Tímidamente nos hablan del 20 de noviembre y de la vuelta de obligado. Esto duró de 1838 a 1850. Y el legado de Rosas, del sable a Juan Manuel de Rosas, tiene un sentido, no es un capricho. Como me dijo alguno que alguna vez quiso un historiador con el que confronté que quiso ocultar esta historia, bueno, ya estaba anciano y estaba medio, como diciendo, ya no sabía lo que hacía. O sea, hay muchos cuentos y mitos y falsedades que se pueden, digamos, solucionar rápidamente con las pruebas documentales, que es lo que nosotros planteamos. En principio, para dar muestra de esto, voy a hablar de la formación militar de San Martín. Fíjense ustedes, si alguna vez pueden decirme después al final, si alguna vez tomaron conciencia de qué hace San Martín entre 1789 y 1811. Miren, San Martín estuvo por lo menos, en 6 teatros de operaciones distintos. En África, combate en el norte de África, vayan configurándose los terrenos, los ambientes, las geografías, los cambios de geografía que yo voy a nombrar ahora, simplemente con un mapa, sin decir nada más, mucho más. Esto le dio la configuración de un combate en el desierto, en el terreno del norte de África, las campañas contra fortalezas, ¿sí? Donde los musulmanes atacaban Melilla, Orán. Posteriormente sigue su carrera militar y le toca combatir por el rey y por su patria en los Pirineos. De ahí cambia absolutamente de ambiente geográfico, como si ustedes dijeran, cambiamos de un ambiente de Santiago del Estero a Bariloche. ¿Sí? Cambia diametralmente de ambiente geográfico. En todos los lugares se comporta sobresalientemente, su foja de servicio también la vamos a estudiar. Combate contra los franceses, combate contra los ingleses en su carrera en distintos momentos, porque también estas naciones tienen que entender ustedes que después se hace un reduccionismo
y tienen que ver con quién España estaba aliado en cada momento. Esto es complejo, no es un simplismo. Entonces, primero contra los franceses en los Pirineos, ¿sí? En la batalla, las campañas del Rosellón, llamadas Rosellón, ¿sí? En el mar Mediterráneo, San Martín tiene una experiencia. Su regimiento, durante 1 año y medio, es embarcado y se convierte en infante de marina. O sea que San Martín va a ser una experiencia importante de más de 1 año y medio en la infantería de marina. Ustedes piensen después todo lo que les estoy diciendo, cómo se proyecta en la América y su vida posterior, cómo lo aplica. En Portugal, lo cambian del Mediterráneo a Portugal, la llamada Guerra de las Naranjas, ¿sí? 1802. Nuevamente el mar Mediterráneo contra los británicos. Y después, en la Guerra de la Independencia Española, cuando Napoleón ocupa España desde 1808 a 1800 casi 15, España se alía con Gran Bretaña por combatir contra los franceses. Entonces, todo esto, fíjense cómo conforma, herido en combate, tiene varias heridas San Martín que después van a repercutir en su vida de más grande. Las heridas de jóvenes, uno cuando es joven las soporta y después causan impacto cuando uno tiene más años, ¿no? Y esto San Martín lo va a sufrir. O sea, las, eh, digamos, acusaciones falsas de inventos de enfermedades no son tales, porque acá San Martín en este periodo, que yo le estoy diciendo, hay 2 o 3 oportunidades en las que muere, casi muere. Una de ellas también debajo de un caballo, muy parecido a San Lorenzo. Después hay otra cosa en este periodo muy importante que San Martín, que no se dice, que seguramente nadie se las habrá dicho, y si se las dijeron felicito al que se las dijo, una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención. Les dije que la infantería marina era parte de la Marina Española. La Marina Española tenía en ese momento, y creo que aún la tiene, como patrona de los hombres de mar a la Virgen del Carmen. ¿Sabían esto ustedes? Y San Martín en 1817, cuando llega a Cuyo, se encuentra con ¿qué? Con la advocación de la Virgen del Carmen, que ya estaba presente en Cuyo, según me dicen los cuyanos, desde el 1600. O sea que es un encuentro simbiótico, no, nada es casual. San Martín se encomienda cuando el Santa Dorotea, en el que él estaba embarcado, es hundido por la fragata Lion inglesa, y ahí San Martín toma testimonio de su fe y de su amor por la Santísima Virgen en la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Por eso, no por casualidad, San Martín le consagra, después de la victoria, el ejército de los Andes a la patrona Nuestra Señora del Carmen. Así que fíjense, estas son las cosas que vamos a despiezar en la diplomatura, que no se dicen, que no se cuentan, que se ocultan y que son muy fácilmente comprobables. No es que yo hice un estudio con la CIA ni me metí a investigar cosas raras. Otro punto que quiero destacar hoy, antes de pasar a otro tema, hay en San Martín, me gustaría presentarles a ustedes, en San Martín, digo yo siempre, 2 nacimientos. Mirarlo desde ese punto de vista. Un nacimiento en 1778, en Yapeyú, digo yo, nace el hombre, y hay un segundo nacimiento cuando llega a la patria nuevamente y nace para la patria. Digamos, esto lo estoy diciendo en forma, digamos, poética para que. Pero también hay, con San Martín, como hay 2 nacimientos, yo digo siempre que hay 3 muertes de San Martín, haciendo esta figura que hice recién. Permítanme esta licencia poética. En 1824, el exilio forzado, el conductor, el capitán, el gran capitán, abandona, porque sus enemigos lo querían matar, la patria. En 1829,
hay un regreso frustrado, no puede desembarcar más allá de la rada de Montevideo por la misma causa, y muere definitivamente en 1850, la muerte física, pero empieza una batalla por su memoria, que es la que tratamos de desentrañar en esta diplomatura con método universitario y desarmando pieza por pieza cada uno de estos mitos que nos han contado. ¿Eh? El exilio claramente viene porque hay una persecución clara que lo dice San Martín mismo, del grupo rivadaviano, del grupo masónico rivadaviano que quería eliminarlo. San Martín, en 1824, estaba preparando, a pesar de haberse retirado de la campaña libertadora, estaba preparando, junto al coronel Pérez de Urdaneta, una expedición para auxiliar desde el norte argentino y descomprimir el frente en el norte. Esto nadie habla de esa operación. Lo vamos a hablar en la diplomatura. Y Rivadavia, cuando está preparando esto para auxiliar y terminar la campaña libertadora, a pesar de lo que había sucedido, él sigue colaborando desde la Argentina, desde Mendoza, desde su querida tierra donde él quería pasar sus últimos años y no lo dejan. Entonces lo acusan de que estaba preparando una conspiración y lo querían matar. Y por eso sus amigos le, digamos, sugieren que pase al exilio y ahí se va. Se va el primero 24. Entonces, también, ¿por qué se fue San Martín? ¿Es un capricho? ¿Es una cosa rara? No, 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 no es así. Estaba bien claro por qué se iba al Libertador. Y después el regreso tampoco se habla bien, ni se cuenta adecuadamente. Cuando se había logrado un gobierno altamente positivo, que después de la gran anarquía de los años 20, el coronel Manuel Dorrego había puesto en quicio un poco la situación en la provincia de Buenos Aires y sus aliados en el interior, convoca a San Martín Dorrego. Y San Martín emprende la vuelta, creyendo que el país estaba ya definitivamente pacificado. Y en alta mar, y llegando a Montevideo, se entera de uno de los grandes temas inexplicables de la Argentina, que es el fusilamiento de Dorrego por parte y orden de Juan Galo de la Valle, otro que había sido oficial de él. Y San Martín se da cuenta ahí que su desembarco iba a acarrear otra obligación de tomar partido contra alguna de las partes, por supuesto que no era la que había aniquilado a Dorrego, y decide no desembarcar y vuelve a Europa. Y entonces ahí es donde empieza esta batalla por la memoria, ¿sí? Que es un poco la que intentamos desentrañar con estas charlas, con estas conferencias y con esta diplomatura. El San Martín histórico, ¿no? Hay fuentes originales, hay cartas, hay documentos, hay testimonios de su tiempo. Vamos a hablar del conductor estratégico y vamos a hablar del servidor del bien común y de la libertad. Y hay un San Martín interpretado, ¿no? Donde se construyeron mitos y simplificaciones, que son las que normalmente escuchamos, donde hay apropiaciones ideológicas del Libertador o del general San Martín. Hay un San Martín de corte de izquierda, de acuerdo al escritor, hay un San Martín liberal, hay un San Martín masón, hay un San Martín. Para cada relato hay relatos parciales y la construcción de una figura
inexistente, que yo lo llamo el mito, o el San Martín interpretado de acuerdo a lo que hay. Pero hay una disputa sobre el verdadero legado, ¿sí? ¿Quién fue verdaderamente San Martín? Eso es lo que científicamente como argentinos queremos desentrañar. Y si me siguen un poquito con esta placa y ya voy a cerrar para darle paso al coronel Rospide. ¿Conocemos al verdadero San Martín o la versión construida por la historiografía? Primero, hay dos San Martín. En general, podemos hacer didácticamente, el militar y el político, podemos hablar en grande, ¿no? Con respecto al militar, les puedo decir, como militar que soy y estudioso de sus campañas, eh, ninguna de las corrientes historiográficas, o casi ninguna, comete grandes errores, ni Mitre, ni Pacífico Otero. Básicamente, el cruce de los Andes es contado adecuadamente, no hay mayores posibilidades de error ni de mentir. La batalla de Chacabuco, Maipú y la campaña libertadora en general, aunque en la Argentina hay un gran reduccionismo con respecto a lo que pasó después de Maipú. Después de Maipú, San Martín, desde el punto de vista militar, tarda 2 años en armar una flota para hacer posible la campaña a Lima, porque había que dominar el mar, que estaba absolutamente dominado por la flota española. Entonces se tarda 2 años. Cuando tiene la flota y tiene el ejército, ahí parte. Tampoco se sabe mucho. Cuando hablaba con el doctor Tapia, que es nuestro profesor peruano, yo le decía, más o menos acá en la Argentina se conoce algo de San Martín desde San Lorenzo, la creación del regimiento de granaderos, y termina más o menos en Maipú. Algo de Cancha Rayada, un poquito de Chacabuco, y hasta ahí termina el amor de los argentinos en general. Después sigue a Lima y ahí sigue la historia. Bueno, fueron 2 años de preparación de la flota. Y el doctor Tapia me decía lo mismo acá en Perú. En Perú, San Martín empieza en Paraca, cuando desembarca. Lo anterior es todo un cuentito corto de San Martín. Así es como este reduccionismo comete errores graves. Entonces la historia tiene dos niveles. El nivel heurístico, que es buscar los documentos, y los documentos están, como hablábamos recién antes de empezar la charla con los profesores, y la hermenéutica, que es la interpretación de los documentos, ¿sí? La que le da sentido. Entonces, los hechos pueden ser los mismos y la interpretación distinta. Entonces ahí vienen las interpretaciones que le dan los autores con un sentido a veces eh, egoísta o por un querer imponer su voluntad, ¿sí? Entonces el otro día escuchaba la barbaridad de decir, bueno, listo, fulano de tal Belgrano fue el primer liberal, digamos. O sea, hoy que estamos en época de liberales, todo el mundo quiere ser liberal o lo construimos liberal. Esto no es así, no es verdad, esta es la hermenéutica. Y acá hay un problema con San Martín que hay que saberlo y que hoy quiero decírselos, es el problema de sus archivos personales. Acá hay una gran intervención del manejo de la opinión, del manejo de los documentos, que viene a raíz de a quién le quedaron los papeles de San Martín. San Martín había pedido que sus papeles y todas sus cartas, porque antes se escribía mucho, ¿no? Como nosotros que hacemos WhatsApp o mails y se los borra el éter, todo quedaba escrito, documentado. De hecho, en mi estadía en Europa, cuando fui agregado de defensa, en varias librerías de artículos viejos, había encontrado alguna que otra carta de San Martín dando vueltas por ahí. El librero, sin saber lo que tenía ahí, tenía alguna carta manuscrita, se llama un facsímil de la carta de San Martín. Entonces, el problema de los archivos, la voluntad del general San Martín, escrita específicamente,
En 1826 está escrito, al lado izquierdo en el punto 4 de la placa, a Tomás Guido le dice: cuando deje de existir, usted encontrará ante mis papeles documentos sumamente interesantes. Siempre a Guido, en el 33, unos años después. He trabajado 2 años consecutivos haciendo extractos y arreglando los documentos. O sea, el general en su exilio se dedicó a archivar sus papeles. A Mariano Balcarce le pide que traigan los papeles rotulados interesantes. O sea, que él había rotulado, como categorizado. Conociendo a San Martín, seguramente no sería nada improvisado, ni nada fortuito. En 1859 comienza la correspondencia entre Mitre y la nieta de San Martín. Ya no existiendo el Libertador, había muerto en el 50. Comienza la correspondencia entre Mitre y la nieta de San Martín. La nieta autoriza a Mitre en 1885, como él lo dice, Mitre, en su libro La historia de San Martín, escrita por Mitre, la nieta autoriza a Mitre a destruir documentos que no tengan importancia. Entonces, el que recibe el archivo y se queda con todos los papeles de San Martín sin cumplirse la voluntad del Libertador es Bartolomé Mitre. Y Bartolomé Mitre escribe una historia de San Martín. Y escribe una historia de la cual después casi todos son contribuyentes. Pero a nuestro entender, y como él mismo lo declara, él dice: recibe el archivo y destruye aquellos papeles que no le encontré importancia. No lo digo yo, lo dice Mitre, está escrito en su libro, en la introducción, en su no lo tengo acá en la biblioteca cerca, sino lo traía, el libro. Pero bueno, todo esto es lo que vamos a ver en la diplomatura. Entonces, a partir de ahí, a partir de estas cuestiones, se construye una historia de San Martín que, a nuestro entender, y dadas las pruebas que tenemos, es sesgada, porque Mitre quiere construir una tipo de nación en el 85 distinto a lo que eran sus raíces. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí vienen una serie de problemas. Ahí yo me pregunto, ¿sí? Como haciendo historia contrafáctica, ¿y si Guido hubiera recibido el archivo, hubiéramos tenido otra historia del Libertador? No lo sabemos. No lo sabemos. Ahora viene la tarea nuestra. El verdadero problema no solo son los archivos, como digo, sino la interpretación. Entonces hay 3 maneras de leer a San Martín hoy, con la cantidad de bibliografía que ustedes se encuentren dando vuelta, y que es lo que nosotros tratamos de mostrar y demostrar. Por eso hacemos una diplomatura, no una charla y un cursito pequeño. 3 maneras de leer a San Martín. El San Martín liberal, donde él lo van a ver desde la política, hacer hincapié en la libertad individual, en distintos valores del mercado, en instituciones representativas. Después hay hasta un San Martín de corte izquierdista, marxista, donde hay un San Martín que pelea por la lucha de clases, que es un revolucionario social, ¿sí? Donde le asigna un rol eh, al Estado absolutamente distinto al que San Martín ejerció en su conducción, tanto en Cuyo como en el Perú, porque San Martín fue 2 veces jefe de Estado provincial y jefe de Estado nacional. Y el que nosotros tratamos de presentar, que es un San Martín tradicionalista, apegado al bien común, al orden natural y a la tradición cristiana. Esto es lo que nosotros tratamos de mostrar y demostrar, mostrar y demostrar con pruebas, siguiendo básicamente la obra quizá más erudita
que haya sobre el Libertador, que son las cuestiones disputadas sobre San Martín del doctor Díaz Araujo, una obra de 2 tomos, de más de 1500 páginas absolutamente documentadas, donde no se cansa de citar y de llevarnos a pruebas documentales existentes, fehacientes y verdaderas. Entonces, por eso decimos la propuesta del autor, el autor a quien seguimos, que es Díaz Araujo, una interpretación basada en un San Martín que se ocupa del bien común, se ocupa del orden natural, tiene una tradición de raigambre cristiana y vemos al San Martín estadista. Toda la generación vuelve a interrogar a sus grandes hombres. El desafío de hoy, como digo, es traer a San Martín, comprender a San Martín con fidelidad documental y honestidad intelectual. Eso es lo que pretendemos hacer nosotros en la diplomatura que vamos a iniciar en los próximos días. Y iba a decir más cosas, pero voy a cortar acá. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Es otra de las frases de San Martín. ¿Cómo hacemos para entender esto? Bueno, ¿querés conocer al San Martín que la historia oficial te oculta? Ofrecemos esta diplomatura en liderazgo sanmartiniano. Ahí tienen dónde conseguir más información, en nuestro WhatsApp o en el mail que acabo de indicar ahí arriba, elevanargentina@gmail.com. Yo voy a dejar acá y le voy a dar la palabra al coronel Santiago Rospide para después, entre los dos, si ustedes quieren hacernos alguna pregunta, con mucho gusto vamos a contestar. Muchas gracias y nos vemos en un ratito. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Ahora sí voy a presentar al coronel Santiago Rospide, que es miembro del número del Instituto Argentino de Historia Militar. Es profesor de Educación Superior en Historia por el Instituto del Profesorado de Educación Católica de Buenos Aires. Es licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Historia Militar Contemporánea y licenciado en Estrategia y Organización. Y es autor de los siguientes libros: El sueño frustrado de San Martín, el militar que no traicionó la fe católica para defender a la patria; La Revolución Francesa, una inspiración demoníaca; Cuando el poder viene de Dios, grandes reyes, gobernantes, caudillos y arquetipos católicos ejemplares; y de próximo lanzamiento, el general Manuel Belgrano visto a derechas, la Argentina que no pudo ser. Bueno, Santiago, ahora te dejo el micrófono a vos. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, 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 se escucha bien. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches a todos los que nos están acompañando en esta jornada sanmartiniana. Hemos escuchado decir en círculos e instituciones académicas de cuño sanmartiniano que San Martín fue un general liberal, que San Martín admiraba la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Concretamente, que San Martín profesaba las ideas de la Revolución Francesa, entre otras tantas difamaciones. Y todo esto es mentira, es una burda mentira, por no decir una funestísima calumnia al gran capitán. Y ya es hora de decirlo, no podemos permitir que estos enemigos de San Martín, encubiertos bajo una ideología naturalista, inmanentista, antropocéntrica y laicista de la vida, manchen la honra y obra de nuestro gran arquetipo argentino. Por eso esta noche vamos a desmontar estas calumnias en 4 puntos sobresalientes. Primer punto. San Martín peleó contra la Revolución Francesa y luego contra Napoleón
y sabía por qué luchaba. Fue Bartolomé Mitre, el gran maestre de la masonería argentina, grado 33, el primero que sacó al ruedo esta calumnia. Pero como le gustaba escribir de manera encubierta, como buen hermano 3 puntos, dijo de nuestro héroe que a los 17 años ya estaba impregnado del espíritu afrancesado, pero no lo manifestaba abiertamente. ¿Cómo lo sabía Mitre? No sabemos. Escuchemos bien lo que dice el historiador masón en su Historia de San Martín, para que nos pongamos en contexto. Con la cita, rondaba el año 1795. Por ese tiempo, San Martín había llegado a los 17 años, edad en que la conciencia empieza a formarse y el hombre a ser responsable de sus acciones y pensamientos. Faltaban documentos para estimar su estado moral en ese momento crítico en que las nuevas ideas de la Revolución Francesa cundían en España, iluminando las almas con súbitos resplandores. De estas influencias participó Belgrano, que se hallaba por el mismo tiempo en la península. Y debemos creer que San Martín no fue insensible a ellas, pero, prudente y reservado desde muy temprano, pasaron todavía algunos años antes de revelarnos su secreto. Fin de la cita. Y todo esto es calumnia e insidia contra la figura de San Martín. El problema lo tenía Mitre, que admiraba encandilado a Inglaterra y a los Estados Unidos. Pero San Martín, formado en la más ortodoxa escuela religiosa y doctrina política católica, enfrentó con las armas en la mano a este espíritu demoníaco francés que insolente se levantó para destruir el trono y el altar. Un sintético repaso de San Martín en España. A los 13 años tuvo su bautismo de fuego en Orán contra los moros. Pidió voluntariamente a su jefe del regimiento entrar en combate. Tenía 13 años el cadete San Martín. 3 campañas en África y el lenguaje castrense ya era todo un veterano de guerra. Siendo oficial, pelea contra los franceses en el combate de Arjonilla y en las batallas de Bailén, Tudela y Albuera, entre otras acciones militares. De los 22 años que sirvió en el ejército español, 18 los desempeñó en el arma de la infantería española. Esa infantería que es como dice el poeta, aliada del dolor y la hidalguía, la gloria irá contigo donde sea, porque tú eres la punta que semella, que penetra, que choca y que se estrella en el duro trajín de la pelea. Y San Martín hacía gala entonces al escudo de armas familiar, cuyo lema rezaba: por la católica ley y por servir a mi rey, vida y estado pondré. O sea, que de liberal nada de nada. Y cuando San Martín resuelve regresar a la América, su patria, lo hace solo movido para restaurar la tradición católica española, que, en connivencia con los reyes Borbones, estaba siendo mancillada y ultrajada en España por el tirano Napoleón, como así le llamaba el gran capitán. Por eso nuestra lucha fue contra Francia, no contra España. ¿Quiénes eran entonces los liberales y los católicos según estos calumniadores seriales? Claro que faltaban documentos para determinar la cosmovisión política de San Martín para Mitre. Por eso sus enemigos torcieron la historia después de la caída de Rosas, para impostar una cultura y una fe que no era la nuestra. Segundo punto. San Martín fue dictador en el Perú, como así lo definió Mitre. Quiso coronar un príncipe Borbón
y no lo dejaron. A ver si se entiende bien. Los calumniadores de San Martín dicen que en el Perú, con la revolución del coronel Riego y el trienio liberal en la península, las ideas ilustradas se exportaron hacia América, y eso es correcto, pero profundizando la ruina moral, agregamos nosotros. Dicen también los odiadores que San Martín era un general liberal, que quería implantar un régimen liberal en el Perú, pero como estaban divididas las aguas entre realistas absolutistas y liberales, sacó a relucir San Martín la propuesta de hacer coronar un príncipe Borbón de la Casa Española para que reinase en un Perú independiente bajo una monarquía temperada. Y aquí nuestros enemigos dicen medias verdades. Es verdad que San Martín, para sellar un acuerdo de amistad con los generales peninsulares, hace esa propuesta de coronación de un hermano del rey Fernando VII. Pero no lo hace para ganar tiempo, como dicen los calumniadores. Lo hace porque San Martín, como buen dictador, según Mitre, y buen monárquico también, decimos nosotros, no pide cualquier príncipe, sino que va a pedir al más católico de los príncipes herederos, Carlos María Isidro de Borbón y Parma. Don Carlos, el más católico tradicional de la dinastía, hermano del rey, el que después daría nombre al carlismo español. Pero esto no se dice, sino que se oculta, se calla y se tapa. Son unos verdaderos canallas, vengan del lado que vengan. Recomendamos vivamente leer sobre esto el capítulo Un carlista en potencia del libro del maestro Antonio Caponetto, que se llama General José de San Martín, arquetipo de la hispanidad. Pero hay más. Dicen los calumniadores que San Martín amaba la pepa, es decir, la Constitución de Cádiz de 1812, porque ésta acabó con los señoríos, con la esclavitud, con la censura eclesiástica y sobre todo con la Inquisición española. Esa gloria que hizo grande al imperio español. Pero omiten sus detractores que el general San Martín, después de la entrevista de Miraflores, entre los emisarios del virrey La Serna y los del propio San Martín, se les quiso imponer a estos últimos que prestasen juramento de fidelidad a la Constitución de Cádiz, que el rey felón Fernando VII había hecho jurar en España luego de la revolución triunfante liberal de Riego en aquella nación. San Martín, indignado, dijo después: los americanos deben ser libres, pero dentro de límites prudentes. Nosotros no imitaremos a las cortes españolas que en este momento han trastornado el estado político y religioso de la península. La primera proposición que se hizo a mis diputados por los del virrey de Lima, dice San Martín, fue que a nombre del rey de Chile, sus jefes y habitantes, a nombre del ejército y los jefes, adoptase y jurase la Constitución de la monarquía española. Si aquella proposición no nos trajese a la memoria la política que observaron las Cortes de Cádiz, aún en la época de sus mayores conflictos, y cuando el liberalismo de sus ideas tocaban la raya de un lenguaje que acaba de usar el rey en su proclama de los habitantes de ultramar, concluye amenazándonos con la indignación nacional si rehusamos someternos a la Constitución. Fin de la cita. Queda claro entonces que San Martín era antiliberal, que por eso pidió coronar un príncipe, el más católico para el Perú, y no lo aceptaron sus amigos generales liberales. ¿Quién miente entonces? ¿Sus calumniadores o el general San Martín? Sin comentarios.
Tercer punto. San Martín es enemigo de la libertad, la igualdad y la fraternidad que con sus locas teorías Francia exportó al mundo entero. Estamos cansados con el manoseo de estas tres palabritas mágicas que condenadas por la Iglesia Católica, aunque se escandalicen muchos mitrados y otros tantos católicos mistongos, se le atribuyen a la cosmovisión católica de San Martín. No solo están en las antípodas del corpus doctrinario sanmartiniano, sino que abiertamente éste las rechazó y las combatió. Recordemos la enemistad acérrima entre Rivadavia, según Mitre, el más grande hombre civil de la historia argentina, y nuestro gran capitán. ¿O acaso el golpe de Estado del 8 de octubre del año 1812, en que San Martín, en pleno con su regimiento de granaderos, plantado en la actual Plaza de Mayo, derrocó al primer triunvirato y Rivadavia no se lo perdonó jamás? ¿Y qué decir del hombre más criminal que ha producido el pueblo argentino, es decir, Rivadavia, que con sus locas teorías quiso desquiciarlo todo? Fue esta la primera sonada militar, y no la de 1930, como se enseña en las escuelas, que se produjo en la vida política de la ciudad autónoma de Buenos Aires de aquel glorioso año de 1812, contra este Rivadavia que, según el coronel Piccinali, era el dominador del grupo porteño que se creía el dueño de la nación, apoyado por los comerciantes ingleses que lucraban a expensas del bien común rioplatense. Cualquier similitud, estimados amigos, cualquier similitud con la realidad no es mera coincidencia. Estas locas teorías importadas de la Revolución Francesa fueron las mismas que Lavalle quiso instrumentar luego del fusilamiento de Dorrego y que San Martín se negó a apoyarlo cuando el general sin cabeza, es decir, Lavalle, le pidió se hiciera cargo de la gobernación de Buenos Aires. Este es el San Martín liberal que nos quieren presentar sus calumniadores seriales. Es hora ya de ensayar la verdad acerca de nuestro héroe y arquetipo militar. Porque, como decía el gran Gustavo Martínez Zuviría, Hugo Wast, nos roban la historia porque nos quieren robar la patria. Y así estamos, desde aquel fatídico día del 3 de febrero de 1852, es decir, desde la batalla de Caseros. Cuarto y último punto. San Martín murió monárquico. Eran hermanos liberales, San Martín y el virrey La Serna, pero no pudieron congeniar. Dicen a través de una diplomatura sanmartiniana que no es la que dicta el Instituto Levan, sino una que, queriéndola imitar, falsifica la historia de San Martín. Pero no dice que los españoles rechazaron la monarquía católica que pedía San Martín para el Perú, porque los generales peninsulares que respondían al rey estaban imbuidos de ese espíritu afrancesado, antropocéntrico y anticristiano, provenientes de las tenidas masónicas infestadas en las usinas liberales del siglo de las luces. Por eso no congeniaron los liberales con San Martín. San Martín no quiere la democracia, va a decir también Bolívar después de la entrevista de Guayaquil. Y tiene razón, pues eso mismo le dijo en 1820 al obispo Las Heras en el Perú. Tengo el placer de ver consolidado un gobierno que garantizase el orden y la prosperidad, dice San Martín, sobre principios diametralmente opuestos a las ideas exaltadas que por desgracia se han difundido en el mundo
desde la célebre revolución del año 1792. Es decir, desde la primera República Francesa en tiempos de la Revolución. A ver si se va entendiendo de qué lado estaba San Martín y cuál es el San Martín que nos ocultaron y nos siguen ocultando después de Mitre. Cuando San Martín renuncia al mando en el Perú y regresa a Buenos Aires, Lavalle tiene una conversación con él en esta ciudad y dice tajantemente del gran capitán, habla pestes del Perú y dice que el sistema representativo no puede permanecer ni en Buenos Aires ni en otra parte de América. Cierro comillas. ¿Y qué más pruebas podemos pedir? Mitre no las encontró, pero sí las escondió y las ocultó y las quemó, como se dijo hace un rato, quemó todos los papeles. Por lo menos hagámosles caso a lo que dicen sus enemigos. Tenía razón Lavalle, pues Mitre dice que San Martín en el Perú ejercía un gobierno de facto, es decir, una dictadura. Es decir, San Martín, para que se escandalicen muchos y se rajen las vestiduras, fue dictador del Perú, el general José de San Martín. Lo dice Mitre, no nosotros. Y tiene razón, pues el general San Martín se lo va a decir a Guido en carta del 26 de octubre de 1836, luego de la asunción del mando de don Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires. Veo con placer la marcha que sigue nuestra patria. Desengañémonos. Nuestros países no pueden, a lo menos por muchos años, regirse de otro modo que por gobiernos vigorosos, más claro, despóticos. Y en otra misiva a Godoy Cruz, del 24 de mayo de 1816, le dice San Martín que el sistema popular de gobierno, es decir, la democracia, tiene una tendencia a destruir nuestra religión. Observemos las leyes que se proclaman en esta nación que libertó San Martín y Belgrano y Güemes y tantos otros. Este San Martín antidemocrático es el que encarta al general Miller del 30 de junio de 1841, le dice, exultante de gozo, que recorrió los campos de batalla de la región de la Vendée francesa, con la obra de la marquesa de la Roche-Jacquelien en la mano. ¿Se puede ser más claro en cuanto a su cosmovisión católica y no liberal, como le imputan sus enemigos? La mayoría son argentinos, ojo con eso. La mayoría de los enemigos de San Martín. Finalmente, y para más pruebas de su no alineamiento con las ideas liberales de la Revolución Francesa, es preciso entonces señalar que la bandera que cubrió su féretro por su voluntad, según lo atestiguan su yerno Mariano Balcarce y su hija Mercedes, no fue la bandera argentina, mucho menos la bandera tricolor francesa que sus enemigos le quieren adjudicar. No. La bandera que cubrió el féretro del general José de San Martín el día de su entierro fue el estandarte imperial de Pizarro, cuyo lema reza Hoc signum vere regum est, que quiere decir este signo es verdaderamente propio de los reyes, es decir, de los Austrias mayores, para que se escandalicen los discípulos sarmientinos. Y bueno, si a esto le agregamos que Rosas, el tirano, como le insultan algunos, actualmente fue el receptor de su sable corvo, el oprobio y la indignación de nuestros enemigos llega a ribetes escandalosos. ¿Y qué más pruebas quieren tener los enemigos de San Martín? Que es lo mismo que decir los enemigos de la Argentina católica, hispánica y tradicional.
Y una más, solo la última, la de aquel que odió más la cosmovisión del gran capitán, es decir, Bartolomé Mitre. Es el enmandilado masón quien nos va a confirmar este antirrepublicanismo, antidemocratismo y antiliberalismo sanmartiniano. Después de la propuesta de San Martín de monarquizar el Perú, dice Mitre en su historia de San Martín, condenando al gran capitán al ostracismo de los dioses, dice lo siguiente, Mitre: cuando San Martín desconoció esta ley de la historia, la democracia en América, cayó como libertador. Cierro comillas. Es decir, estimados amigos, Mitre impone y crea libertadores por su odio a la España católica y los desecha y tira a la basura cuando no encajan en su liberalismo masónico, porque como dice el general San Martín, no he tenido más ambición que la de merecer el odio de los ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago.